Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bueno, estuve mirando, escuchando sus audios, la verdad, muy lindo, muy bueno, muy interesante. Los felicito a todos. Y bueno, es la manera de aprender la homilética, es practicándola. Así que vamos bien. Quiero en esta clase hablar un poquitito sobre el tema de la escalera. Les mandé una foto acerca de la escalera y explicar un poco el mensaje, digamos, o mejor dicho, esta escalera es una manera de ilustrar los componentes de un mensaje. Es una ilustración, vamos a decir, como para fijar algunas cosas que son fundamentales en la preparación de un mensaje. Bueno, como ven ustedes, la escalera tiene 4 parantes y también tiene escalones. Los parantes tienen el nombre, en este caso es el tema y el texto. ¿Qué quiere decir? Los escalones, los peldaños, son los puntos que van a desarrollar el tema. Pero los puntos deben estar sujetos al texto y al tema. Es una manera interesante, ¿no? Tener presente que el desarrollo del tema, lo que voy a proponer, debe sujetarse al texto bíblico y tiene que sujetarse al tema. Esos son los límites del desarrollo. Como ven, los peldaños los temas tienen que ir avanzando de menor a mayor. Hace un momento les mandé otra fotito del Señor subiendo la escalera, porque allí en el punto más elevado, donde está la conclusión, es el momento en que la persona va a adquirir el fruto del mensaje o lo que hemos propuesto. Entonces, tengamos presente el texto y el tema es lo que debe controlar, ponerle límites a los puntos del desarrollo del tema. Y esos puntos tienen que ir en crecimiento, llevándonos a la parte más elevada del mensaje, que es la conclusión. Pero además tenemos 2 parantes más que son muy importantes. Y ustedes ven en la escalera el propósito. Ya hemos dicho lo que es el propósito, si va a ser evangelístico, doctrinal, promocional, devocional. Bueno, el propósito es lo que sostiene también al mensaje. Y los oyentes, o sea, las personas que nos escuchan, son muy importantes y nosotros debemos conocer el público, el auditorio, para que la exposición sea adecuada al público que nos está escuchando. Entonces creo que quedó claro, creo que el sermón tiene, digamos, una similitud con la escalera. 4 parantes fundamentales: el texto, el tema, los oyentes, conocer a los oyentes y el propósito. De esta manera nosotros podemos preparar los peldaños de menor a mayor, que a medida que avancemos las personas que nos escuchan vayan elevándose, porque allí arriba, en la conclusión, en la parte más elevada, es donde van a obtener el fruto del mensaje, para que ellos lo puedan adquirir y puedan ser bendecidos con esto. Bueno, habiendo dicho esto, que no es difícil de entender, me gustaría que tomemos en cuenta 4 factores que son determinantes en el comienzo de un sermón. Esto que les comento no está exactamente así en sus notas, pero me gusta presentarlo de esta manera. Cuando vamos a preparar un mensaje,
hay 4 factores importantes. Bueno, ya acabo de decir el conocimiento del auditorio, ¿no? Porque la finalidad, la verdadera finalidad del mensaje es ayudar a los oyentes. Tenemos la necesidad de pensar en el oyente. Los escritores de la Biblia escribían pensando en las personas que habían de recibir el mensaje. O sea que el propósito del mensaje no es uno, no es el predicador, sino son los oyentes. Por lo tanto, un factor importante es conocer al auditorio, conocer sus necesidades. O sea, como pastores, como obreros locales, vamos a evidentemente conocer. Pero el mensaje no tiene que ser una manera de descargar mi enojo, mi cansancio, mi alegría, mis desconformidades. No, el mensaje de la palabra de Dios tiene siempre como finalidad y propósito la gente que me está escuchando. Será un mensaje doctrinal para corregir o lo que fuera, pero el propósito siempre es la gente, las personas que nos escuchan. Personalmente me ha tocado muchísimas veces estar enfermo o estar con malestares, una gripe, una fiebre, un problema de salud que a veces se presenta y tener que ir a predicar igual. Bastante mal, sentirme mal, pero bueno, tener que ir a predicar igual a la iglesia y casi que, compartir la palabra dándole a la congregación la palabra. No voy a hablar de mí mismo, no voy a presentar mi miseria, mi problema, mi necesidad, a llorar allí delante de la gente para que tengan compasión, sino que voy a dar el mensaje de Dios para los hermanos. Y bueno, sí, es verdad, pero también es verdad que cuando uno está en estas condiciones, incómodo de salud, está esperando que termine la reunión para irme a casa y meterme en la cama, porque estoy con fiebre. Y bueno, está terminando la reunión, termina el mensaje, ya oramos y ya uno quiere despedir e irse. Y levanta la mano una persona y pide oración porque está enferma, y levanta la mano la otra, pide oración porque tiene enfermo el nene, y la otra que tiene enfermo. Bueno, ¿y uno qué tiene que hacer? Decir, no, venga otro día porque yo no estoy en condiciones. Tiene que orar por los enfermos, aunque uno esté enfermo igual, porque el propósito de nuestro servicio es la gente. Y aunque digan lo que quieran o lo que digan, cómo va, si es pastor porque está enfermo, es pastor y también es ser humano. Y nos pasa esas situaciones. La sorpresa que me ha ocasionado este tipo de situaciones es que a la siguiente semana, cuando vienen, empiezo a escuchar los testimonios de cómo el Señor los sanó. Y a mí me sorprendió porque yo volví a casa y me tuve que meter en la cama hasta 3 días más hasta que se me pasó la fiebre. Entonces, digo esto como un testimonio de que si bien es muy importante nuestro estado de ánimo, nuestro estado de salud, la finalidad de la predicación son los oyentes. Estemos bien, estemos más o menos bien, estemos en forma excelente. El propósito del mensaje y el objetivo son que las necesidades, las aflicciones de nuestros oyentes sean tratadas a través de la palabra de Dios y a través de la administración del Espíritu Santo, ese tiempo de oración, etc. Entonces, este es un factor muy importante, conocer al auditorio, conocer a la gente a la cual le vamos a predicar. Usted dirá, pero cuando voy de visita, bueno, cuando uno va de visita a algún lado que lo invitaron a predicar, tendrá que orar y tendrá que buscar la dirección del Señor, recordando siempre que el objetivo del mensaje no es una exhibición de las habilidades y logros y conquistas que uno ha tenido,
sino que el objetivo y la finalidad del mensaje es la gente que ha venido a escuchar la palabra de Dios. Segundo factor importante, un propósito para el mensaje, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado esto, tener propósito, tenemos que saber el objetivo, el objetivo, ya dijimos, es la gente, pero el objetivo del mensaje será doctrinal, será promocional, será evangelístico. Bueno, eso hay que tenerlo bien en claro. El propósito, y es uno de los parantes de la escalera, es un soporte, es lo que sostiene la escalera. La escalera, recuerda que representa a lo que es el mensaje, la preparación del mensaje. El propósito tiene que estar siempre presente en todo el desarrollo del tema. Lo mismo que tiene que estar presente en las necesidades del auditorio, del mismo modo que siempre está presente el texto y el tema, también debe estar allí presente el propósito. O sea, el desarrollo va siempre alineado en estos 4 elementos, estos 4 parantes que estamos presentando. El tener bien en claro el propósito nos ayuda a lograr con más claridad el objetivo, ¿no? El propósito tiene que ser concreto, tiene que ser claro, específico, ¿eh? Bien, el tercer factor importante, que también ya lo hemos hablado, es el tema que vamos a desarrollar, ¿no? La definición del tema. Debe haber en el sermón un solo tema. En el texto pueden surgir 2 temas o más, pero se debe desarrollar un solo tema, ¿eh? Y el cuarto factor importante es el texto bíblico, que ya de esto también hemos hablado. Por lo tanto, hacemos un repaso con el ejemplo de la escalera, 4 factores importantes que hay que tener en cuenta antes de comenzar a preparar un sermón, ¿no? Conocer el auditorio, el propósito del mensaje, tener el tema y el texto, o tener el texto y el tema, porque el tema surge del texto bíblico, que hasta ahora hemos usado 1 o 2 versículos, pero el texto bíblico puede ser todo un capítulo que nos está hablando de un determinado tema. Bueno, con esto hemos hecho un repaso importante y escuché los audios, muy interesantes, las ideas. No olviden que vamos a hablar un poquito de la introducción. Es muy lindo utilizar introducciones sacando, digamos, ejemplos de la vida, algunos párrafos literarios de algún libro, testimonios, algunos testimonios que puedan ser útiles para introducirnos en el tema. O sea, hay que diversificar, ¿no? Uno tiene que utilizar introducciones por ahí sacadas del diario vivir, algo que sucedió. El predicador tiene que ser un gran observador de todo lo que le va sucediendo, porque va viajando al trabajo y hay ciertos sucesos en el transcurso del viaje y por allí dice que bueno, esto me puede servir para ilustrar el mensaje tal y tal. Estaba pensando en tal tema, esto me puede servir, que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la realidad, tiene que ver con el diario vivir de la gente, y eso también se utiliza como para la introducción del tema. Y bueno, y también hay que diversificar las introducciones. La introducción también tiene que ser adecuada con el tema y el desarrollo. Bien, ahora quiero cambiar un poquitito el rumbo para hablarles de un problema que tenemos todos, que es el problema de no usar la síntesis, ¿no? Y esto es un ejercicio que tenemos que realizar, ¿no?
Tenemos que aprender a sintetizar, ¿vio? Hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y dando vueltas por allá lejos, por acá, van para un lado, para el otro y no desarrollan nada en concreto. Seguramente usted lo habrá escuchado, no sé si ya lo dije, no recuerdo en los videos. Por ahí escuchamos un hermano que va a dar un testimonio, nos llaman, don Pedro, venga, que tiene un testimonio de lo que el Señor hizo en su vida esta semana. Don Pedro tuvo un accidente, una moto lo atropelló y estuvo muy mal, pero milagrosamente se recuperó muy rápidamente, fue un milagro de Dios, etc. Entonces invitan a don Pedro para que pase a dar el testimonio y don Pedro comienza a contar, o doña María, vamos a poner doña María. Doña María comienza a relatar desde la semana pasada que había ido a la casa de la hija a ver los nietos y no sé toda la historia y el colectivo y la bajada y bueno, empieza a contar y todavía está a 2 días del accidente. Y empieza con relatos y sucesos que le van aconteciendo y los minutos pasan, los minutos pasan, los minutos pasan. Y a lo último ya se perdió. De tanto dar vueltas se perdió y se olvidó cuál era el testimonio, ¿no? Y alguien tiene que decir, bueno, y después que terminó, porque ya no sabía más qué hablar, bueno, el pastor, el que dirige, bueno, lo que pasa es que la hermana María le pasó esto y esto, y el Señor le sanó, le libró, ¡pum! Entonces, el tema de la síntesis, hermano, nosotros creemos que al hablar mucho, que es importante hablar mucho. En realidad no, tenemos que hablar lo necesario, no mucho. Creemos que por hablar mucho es, digamos, tiene más valor nuestra presentación. No es así. Tendrá valor si tiene contenido. Pasa lo mismo, yo digo esto porque en la presentación de los trabajos que hacen los estudiantes, que una pregunta se puede responder con una oración, en un reglón, pues me escriben casi un libro. Entonces está muy bonito, algunos tienen capacidad literaria y bueno, pueden hacerlo, pero hay que ir buscando en todo ese desarrollo a ver dónde está la respuesta que yo les pedí. Entonces, la síntesis. Hay que aprender, y el predicador, el comunicador, tiene que aprender a sintetizar. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es reunir los distintos elementos que hay en un párrafo, en un capítulo, en un pasaje bíblico, que están separados el uno del otro. Si usted lee un capítulo, va a encontrar verdades por aquí y por allá que están separadas. Y la síntesis consiste en organizar estos elementos que son importantes y unirlos de manera organizada. Entonces, en lugar de leer 20 versículos, leemos 2 o 3 y luego reunimos en forma sintética el contenido de todo el capítulo. Por dar un ejemplo, eso es sintetizar, ¿no? Entonces, le damos al público la síntesis de los asuntos importantes que hay en este capítulo o en determinado libro, se lo presentamos de una manera sencilla, clara y ordenada, de manera tal que pueda el que está escuchando entender las ideas. Muchos de los que nos están escuchando no tienen esta capacidad, tardarían horas o días de poder encontrar esas verdades, pero ahí ese es nuestro trabajo, sintetizarle, de manera que parezca muy fácil lo que está allí. La gente que nos escucha dice, ¡ay, qué fácil, qué lindo! Bueno, es lindo y es fácil porque alguien lo sintetizó y se lo presentó en forma muy clara y sencilla. Para eso tenemos que ejercitar la síntesis, ejercitar el trabajo de unir las distintas verdades que hay en un pasaje bíblico, pero reunirlas y unirlas
en forma ordenada. Bueno, eso se llama síntesis. Le voy a dejar algunos versículos y esta es la tarea para esta semana. Cambiamos un poquito el rumbo de los bosquejos para que preparen síntesis de los siguientes versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Síntesis de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Yo le dejo estos versículos, hay muchísimos más, pero léanlos y al menos, no les voy a pedir todos, si pueden hacer todos muchísimo mejor, prepare una síntesis de cada uno de estos versículos. ¿Quedó claro lo que es una síntesis? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lee el versículo, piensa, se fija cuáles son las cosas importantes y las va a resumir en una oración breve, uniendo todos los asuntos importantes para que quede un pensamiento unificado, ¿no? Vamos como limpiando un poco el texto, por decirlo de alguna manera, a los efectos de dejar en forma clara el contenido de las verdades. De esa manera vamos a sintetizar. Es posible que en 2 versículos hay 30 palabras. Bueno, vamos a procurar en 7, 8 palabras poder expresar lo que está en ese versículo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con homilética? Muchísimo. Vamos a ejercitar entonces síntesis en esta semana. Y ya que están entusiasmaditos con los bosquejos, sigan haciendo bosquejos, sigan buscando introducciones, desarrollando, porque le agregamos ahora la síntesis, le agregamos este ejercicio de sintetizar que va a contribuir muchísimo a la preparación de los mensajes y los bosquejos. Bueno, que el Señor les bendiga mucho y me alegra que están trabajando, contentos, mandando los audios. Y espero entonces que en esta semana trabajen con la síntesis, desarrollando esta habilidad que es sumamente importante. Y una vez que lo logren y lo practiquen, ustedes van a ver lo que los hermanos opinan de lo que ustedes dicen. Van a quedar muy agradecidos y muy contentos y van a decir qué claro que estuviste hoy. Es simplemente porque está haciendo buena síntesis. Un abrazo. El Señor les bendice y nos estamos viendo pronto. Bendiciones. Chao.